Buenos días, chicos. Hoy explicaremos uno de los procesos que son sumamente importantes para los seres vivos, como lo es la autorregulación. Partiremos de la premisa de que todo organismo, para ser catalogado como vivo, tiene que cumplir una serie de funciones y mecanismos, como lo son la autoconservación, que es la capacidad que tienen todos los seres vivos de obtener algún tipo de energía para cumplir con sus funciones vitales. Un ejemplo de esto sería las plantas, que utilizan la energía luminosa, convirtiéndola en energía química para sintetizar sus alimentos. Por otro lado, tenemos la autorreproducción, importantísimo para garantizar la continuidad de una especie. La autorregulación, que consiste en todas aquellas reacciones que ocurren dentro de un determinado organismo que le permiten mantenerse vivo. A raíz de esto, la biología se ha aliado con otras ciencias, como la cibernética, para buscar explicar dichos mecanismos de regulación. La cibernética es una ciencia que estudia los sistemas de comunicación y regulación automática, tanto mecánicos como de los seres vivos. A pesar de que esta ciencia comúnmente es relacionada con lo que es el funcionamiento de equipos electrónicos, se sabe que los sistemas biológicos son sumamente complejos, tanto que superan a los sistemas mecánicos, que son usados en distintos artefactos, como por ejemplo las computadoras, que han sido diseñadas imitando todos los procesos que ocurren en los sistemas naturales o biológicos. Existen diversos mecanismos empleados para regular a un determinado individuo, generando así un proceso denominado homeostasis. Este proceso consiste en que, a pesar de que las condiciones externas puedan variar, los procesos que se realizan internamente en el organismo se mantienen constantes. Este mecanismo es más factible en los organismos como mamíferos y aves. Cuando hablamos de mecanismos de regulación, no podemos dejar de mencionar dos de los grandes sistemas que se encargan de coordinar ese equilibrio. Estos sistemas son el nervioso, mediante el mecanismo de estímulo y respuesta, y el endocrino, recibiendo las señales del sistema nervioso y accionando mediante la producción de determinadas hormonas que son liberadas al torrente sanguíneo y de ahí son llevadas a las estructuras donde ejercerán su acción. Las hormonas son sustancias químicas liberadas por las glándulas capaces de regular alguna acción en el organismo. Un ejemplo de mecanismos homeostáticos lo representa la regulación de la temperatura corporal en los organismos homeotermos. ¿Qué quiere decir homeotermos? Que su temperatura se mantiene constante independientemente de la temperatura ambiental. Tal es el caso de las aves y mamíferos, en donde estructuras que pertenecen al sistema nervioso, como el hipotálamo, y por parte del sistema endocrino, como las glándulas sudoríparas, se encargan de regular esa acción. Pero ¿cómo lo hacen? Supongamos que la temperatura de un ambiente determinado se incremente. El sistema nervioso, a través de sus receptores cutáneos, percibe ese cambio. Dichos receptores envían señales nerviosas a los centros nerviosos integradores y ahí es donde el hipotálamo libera sustancias que estimulan a las glándulas sudoríparas para que puedan segregar el sudor. De esta manera, el sudor, al evaporarse, absorbe el calor del cuerpo y hace que éste se enfríe. Mientras la temperatura va descendiendo, las glándulas sudoríparas disminuyen su actividad, reduciéndose el proceso de transpiración. Esto se repetirá cada vez que la temperatura ambiental aumente. Si por el caso contrario la temperatura del ambiente desciende, ese estímulo nuevamente será captado por los receptores cutáneos, que harán llegar el mensaje al hipotálamo y este evitará que las glándulas sudoríparas ejerzan el mecanismo de transpiración. Este, por el contrario, activa el tiritamiento, en donde los músculos del cuerpo se mueven espasmódicamente, originando los escalofríos para producir calor. No todos los animales utilizan los mismos mecanismos de termorregulación. Esto dependerá de su metabolismo. Por un lado tenemos a los organismos homeotermos, que son los que mantienen su temperatura constante a pesar de las variaciones de la temperatura ambiental. Por lo tanto, dichos organismos son más adaptables al ecosistema, ya que presentan mecanismos que le ayudan a regular su temperatura. Por otra parte están los organismos que son heterotermos o poiquilotermos. ¿Por qué son poiquilotermos? Porque su temperatura corporal varía con la del ambiente. Otro ejemplo de mecanismo de regulación lo constituye el control de los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Este control es ejercido por el hígado y el páncreas. El páncreas se encarga de segregar una hormona denominada insulina por un mecanismo de retroalimentación positiva. Asimismo, produce otra hormona llamada glucagón, cuyo mecanismo de regulación se da por retroalimentación negativa. Antes de ello, es necesario saber que la glucosa es un azúcar simple que la obtenemos gracias a los alimentos que ingerimos.
La glucosa sirve de base para la formación de azúcares más complejos o polisacáridos como el glucógeno, que generalmente lo encontramos en el tejido muscular o en el hígado como reserva para cuando las células lo necesiten. ¿Cómo se realiza el mecanismo de regulación de azúcar plasmático? Cuando los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo son elevados, el páncreas se activa liberando la hormona llamada insulina. Esta hará que la glucosa se almacene en el hígado en forma de glucógeno, disminuyendo así los niveles de azúcar en la sangre. Si por el caso contrario disminuyen los niveles de azúcar en la sangre, se inhibe la producción de insulina por parte del páncreas. Pero ¿cómo se hace para regular esa caída en los niveles de glucosa sanguínea? El páncreas estimula la secreción de glucagón. ¿Y qué efecto tiene el glucagón? Hará que el glucógeno que se encuentra almacenado en el hígado se descomponga en glucosa y se libera al torrente sanguíneo, aumentando así los niveles de azúcar plasmático. Si por el contrario los niveles de azúcar son altos en el plasma sanguíneo, se inhibirá la síntesis de glucagón. En conclusión, ¿cómo se llevan a cabo los mecanismos de secreción hormonal por parte de la retroalimentación? Cuando es positiva, a más estímulos se incrementa la secreción hormonal. A menos estímulos se inhibe la secreción hormonal. Cuando es negativa, a más estímulos se inhibe la producción hormonal y a menos estímulos se incrementa la síntesis de dicha hormona, tal como se hace en el páncreas con la insulina y el glucagón.